Familias, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente entrar a tu casa, estar en un momento que te estás tomando para este discipulado, que esperamos que siga siendo para edificar, arraigar, afirmar, hacer crecer tu vida espiritual, el entendimiento espiritual. Y bueno, hoy me acompaña mi amada, mi esposita amada, que está aquí conmigo hoy. Pues qué gusto poder saludarles por este medio. Es para nosotros una bendición poder venir una vez más a traer algo de lo que hemos aprendido también nosotros en el transcurso de nuestro caminar. Y qué mejor que este tema que hoy vamos a ver. Así es. Bueno, la semana pasada iniciamos hablando del Espíritu Santo, esa preciosa persona que te llena, que te consuela, que te guía, que te fortalece, que empezamos a hablar quién es el Espíritu Santo, empezamos a hablar acerca de algunos atributos del Espíritu Santo, hablamos un poquito, ¿verdad?, de la obra que hace Él en la vida de un creyente, el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo ahora podemos nosotros caminar en el Espíritu Santo, cómo podemos caminar en ese poder. Porque yo siempre he dicho algo, que una cosa es creer en el Espíritu Santo y tratar de vivir una vida cristiana, y la otra es caminar en el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Claro, porque no se trata solo de vivir una vida religiosa, creyendo que a veces conocemos al Espíritu Santo, sino es estar con una seguridad de que tú vives en el poder del Espíritu Santo. Como dice Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces no es lo mismo vivir una vida religiosa a vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, que es la que nos produce paz, seguridad, gozo, amor, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Así es, los frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas, ahí dice cuáles son los frutos, pero para eso, entonces, como uno de los primeros puntos, cómo podemos nosotros caminar en ese poder, en el Espíritu Santo, que se va perfeccionando en nosotros también día a día, ¿verdad? Pero yo creo que lo primero es cuando nosotros nos rendimos, empezamos a rendir nuestra vida, nos empezamos a vaciar de nosotros mismos, ¿verdad? Es allá donde el Espíritu Santo empieza a fluir, porque el Espíritu Santo no fluye donde hay resistencia. Y muchas veces se encuentra esa resistencia en la vida del creyente hacia las cosas del Espíritu Santo, o hacia la persona del Espíritu Santo, o hacia las manifestaciones del Espíritu Santo, que hoy no vamos a tocar mucho de eso, pero hay manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo, o revelación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahí no puede fluir, pero no se trata, ¿verdad?, más que de permitirle y rendirnos todos los días. Claro, tiene que haber una rendición diaria, porque Juan 14:15 dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para poder tener el Espíritu Santo tenemos que guardar los mandamientos del Señor, tenemos que tener una vida de rendición diaria. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es. Y creo que también es importante que nosotros aprendamos a reconocer nuestras limitaciones, porque cuando nosotros como hijos de Dios reconocemos, ¿verdad?, nuestra propia limitación, le damos oportunidad, le damos su lugar también al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, y empieza entonces a perfeccionarse. Cuando nosotros reconocemos su poder, empieza Él a perfeccionarse. En esos momentos en donde a veces nosotros sentimos que, y reconocemos, no solo sentimos, sino reconocemos que necesitamos urgentemente del Espíritu Santo. Esa es una dependencia, y eso es rendir nuestra vida diaria. También dice Proverbios capítulo 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, entonces Él enderezará tus veredas. Eso es lo primero. Sí, qué importante es ser sensibles. Qué importante es ser sensibles también a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque ser sensibles a la voz del Espíritu Santo va a demandar siempre obediencia. Siempre he pensado que el privilegio de escuchar la voz de Dios demanda y exige obediencia, ¿no? Entonces es importante que
nosotros aprendamos a ser sensibles al Espíritu Santo para que al Él darnos una instrucción, nosotros y al escucharle podamos obedecer correctamente. Sí, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él pone sobre nosotros sensibilidad. Él nos guía a través de la sensibilidad que nosotros podamos tener en nuestro corazón. El Espíritu Santo, creo que lo vimos en la primera, ¿verdad? Él es una persona que nos ama, que está siempre pendiente de nosotros. Y dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Si el mundo no lo ve, es porque no hay una sensibilidad, no tienen la habilidad de poder verlo, de poder escucharlo, de poder conocerlo. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La sensibilidad que viene en nuestro corazón viene por medio del poder del Espíritu Santo. Caminar en su poder requiere que estemos atentos a su voz, que no pongamos freno. Muchas veces la gente piensa, el Espíritu Santo últimamente se toma a lo mejor como una energía, como algo que no es realmente importante, pero la palabra de Dios nos dice, el Señor nos dijo que en los últimos tiempos el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero para poder ser guiados necesitamos escuchar su voz, necesitamos ser sensibles a su voz, poder escucharlo y conocerlo, porque recordemos que vimos en otra ocasión que también vienen los tiempos difíciles en donde muchos se levantarán como falsos maestros, falsos profetas, y ellos hablarán a lo mejor hasta en nombre del Espíritu Santo, pero no, nosotros tenemos que conocerle y eso es en nuestra intimidad también, ¿no? Exacto. Y no solo profetas o ministerios falsos, porque hay verdaderos y hay falsos, sino también puede ser que el mismo enemigo utilice la vida de alguien cercano para poder engañarte, influenciarte, contaminarte, hacerte dudar, pero el Espíritu Santo entonces es como un escudo. Él es como un guía activo, es un dinámico, ¿verdad?, en la vida del creyente. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, que ya vimos que así se le llama al Espíritu Santo, no solo nos guiará, sino también dice, nos enseñará todas las cosas, y nos recordará todo lo que yo les he dicho, o sea, lo que Jesús nos ha dicho. Fíjate que aquí hay algo bien interesante y bien importante. La Biblia, antes que todas las cosas, habla del Espíritu Santo como el Consolador. Creo que una de las primeras facetas del Espíritu Santo es consolar. En estos últimos tiempos mucha gente está deprimida, mucha gente está ansiosa, mucha gente está triste. Y creo que es el momento en el que, si tú has pasado un tiempo de depresión, de soledad, de ansiedad, de tristeza, te acerques al Espíritu Santo, lo busques, porque esa es la función primera del Espíritu Santo. El Señor, dijo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, lo que leíamos ahorita, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y dice el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Está hablando del Consolador, está hablando del Espíritu Santo y está mencionando la paz os dejo y la paz os doy. El Espíritu Santo es el único que puede consolar, es el único que puede traer paz en medio de la tribulación, y creo que es necesario que nosotros podamos acercarnos y conocerlo un poco más en esta faceta, ¿no? Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos y aprendemos a escuchar su voz, empezamos a reconocer su voz, y no solo su voz, sino su autoridad, podemos ser obedientes a esa voz, a esa instrucción, aun cuando Él muchas veces nos va a decir alto. Un ejemplo está en la Biblia, ¿verdad? Como a Pablo y a Timoteo en uno de sus viajes misioneros, dice la palabra que Él les prohibió, el Espíritu Santo les prohibió a ellos ir a una región, ¿verdad?, allá en Asia, se llamaba Frigia y Galacia. Les fue prohibido, ¿verdad?, hablar de la palabra en Asia. Hay un contexto para eso, hay una razón. Lo puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 16. Ahí puedes leer, ¿verdad?, y un poquito más el contexto. Pero el profeta Isaías, en el capítulo 30, allá en el versículo 21, nos dice, tus oídos lo escucharán. Está hablando al pueblo de Dios. Y es lo que hoy el Señor te dice también. Si tú te dispones, si tú le buscas,
tus oídos lo van a escuchar, y detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha y a la izquierda. Él es quien nos guía a toda verdad. Fíjate que muchas veces pasa que decimos, es que yo no sé escuchar al Espíritu Santo, no sé cómo anda el Espíritu Muy Santo, común. pero quiero que sepas que Él es muy sencillo. Nuestro Dios es muy sencillo, a veces nosotros lo hacemos difícil, a veces lo hacemos muy escatológico, teológico, pero Él es muy sencillo, es tan simple como cuando tú vas a hacer algo incorrecto y sientes por ahí algo que te dice, no lo hagas, o sabes que lo que vas a hacer no es correcto y hay algo que te está diciendo, esa es la voz del Espíritu Santo, diciéndote, no lo hagas. O cuando sientes paz en tu corazón, porque o a lo mejor el Señor quien te dice, ¿sabes qué? No salgas a esta hora, espera 10 minutos y tú por algo te detienes, o si cuando te das cuenta saliste, si hubiese salido a 10 minutos antes hubieses tenido un accidente, ¿no? Cosas así suceden y Él es muy simple y Él es muy sencillo. No te asocies con esto y con otro, no hagas este movimiento, espera, aprende a esperar. O sea, el mundo le llama conciencia, no es tu conciencia, pero más que tu conciencia es el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo también entra a nuestra vida y Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos está guiando a tomar decisiones correctas o a esperar. Entonces es ahí cuando entra el no, mejor no lo hagas. Y las mujeres tenemos mucho esa sensibilidad. Las mujeres podemos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo porque somos como la asistente del Espíritu Santo, que a veces por eso le decimos al esposo, te lo dije, no lo hagas, ¿verdad? Porque las mujeres escuchamos mucho al Espíritu Santo. La mujer temerosa de Dios, la mujer que busca a Dios, que es sensible a la voz de Dios. Y como todo igual, hay conciencia, hay el hombre natural, el hombre que todavía no ha nacido de nuevo, el hombre que no conoce al Señor, sí tiene una conciencia, pero es una conciencia natural. Pero que estamos hablando de una conciencia espiritual, de algo ya despierto, del Espíritu Santo hablando, ¿correcto? Ahora, la manifestación del poder del Espíritu Santo suele ocurrir y es así, en el movimiento, no en la pasividad. Vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 15 y 16, hay una referencia, bueno, lee todo el capítulo 3, es impresionante, porque aquí vemos la segunda manifestación de este tipo del poder de Dios, al abrir las aguas, porque casi todos conocen la historia de Moisés, cuando abrió el Mar Rojo. Eso pasó 40 años antes de lo que sucedió en esta parte. Aquí se abre el río Jordán, y aquí es algo sumamente instructivo, profético, es algo precioso. Porque aquí dice, cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿A qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu Santo da una instrucción, cuando da una promesa, cuando el Espíritu Santo te dice va o te dice alto, cuando nosotros muchas veces queremos ver las cosas que ya estén listas para que podamos dar el paso, muchas veces el Espíritu Santo nos dice, ve y da el paso, aunque todavía no veas nada. Porque la manifestación del poder del Espíritu Santo suele ocurrir en el movimiento, no en la pasividad. En este caso, lo que el Señor habló, ¿verdad?, al pueblo, específicamente a los sacerdotes, fue, cuando ustedes pongan el pie en las aguas, cuando ustedes pongan el pie en el agua, en ese momento las aguas se van a detener. O sea, están por cruzar un río violento, un río enorme, para pasar a la tierra de Canaán. Pero ellos no ven que se abre. Ellos tuvieron que atreverse a poner el pie. Cuando ellos ponen el pie en el agua se detiene y las aguas se separan, y dice la palabra de Dios que empiezan a subir como una pared, como que se levanta un muro, y ellos empiezan a cruzar por tierra seca. Entonces, esta es la respuesta de Dios muchas veces, que no es cuando nosotros vemos que ya las cosas están listas, sino más bien es cuando nosotros en nuestro corazón, nuestra fe ya es una fe que ya está procesada, que ya está lista, que ya para creerle a Dios que las cosas van a suceder. Por eso dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿no?
Yo creo que es actuar creyendo que el Espíritu Santo nos va a respaldar en lo que Él nos guíe, en la obediencia. Obviamente no es en cualquier situación, sino siempre sabiendo que estamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces es actuar creyendo que su poder se va a manifestar en medio de nosotros. En otras palabras, no des ni un paso si el Espíritu Santo no te ha indicado o no ha sido aprobado por Él. Y tampoco te atrevas a detenerte si el Espíritu Santo ya te dijo, avanza. Hay que ser sensibles al Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo honrar a esa persona? ¿Cómo honrar al Espíritu Santo y mantener una comunión con Él? Bueno, ¿cómo honras al Espíritu Santo tú, mi amor? Pues definitivamente es cuidando mi vida, teniendo una vida de integridad, cuidando aún la atmósfera en la que yo me muevo, ¿verdad? Cuidando mi corazón, porque es donde Él habita, es donde Él está. Es amarlo, es honrarlo, es entregarle toda mi vida, todo lo que soy. Entonces es cuidar completamente todo lo que soy, la atmósfera en donde me muevo, a veces hasta lo que pienso. Así es como lo podemos honrar y lo podemos amar. Y creo que, y yendo un poquito más allá, es que cuando tú realmente empiezas a conocer al Espíritu Santo y realmente lo empiezas a amar, o sea, no hay algo que tú puedas hacer que sepas que a Él lo puede dañar. Entonces, así dice la Biblia, no contristarlo. Exacto. Sabes quién está contigo, sabes quién está alrededor de ti, sabes quién te está mirando, aunque los demás no te vean, Él siempre está ahí. Él es omnipresente y omnisciente, o sea, está en todos lados y puede sentir todo lo que tú aún piensas nada más, ¿no? Entonces es cuando tú ya lo empiezas a conocer realmente, no es difícil no amarlo. Más bien dicho, es fácil amarlo, sí, porque Él es la persona más maravillosa que puedes conocer. Y bueno, ¿qué podría yo decirte del Espíritu Santo? Para mí el Espíritu Santo es el amor de mi vida, es mi amigo. Antes que mi esposo, es mi amor, mi todo, ¿no? Entonces, honrarlo y amarlo es sencillo cuando ya lo conoces. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo lo contristamos entonces? Cuando nosotros a veces hablamos mal de una persona, con amargura, con resentimiento, con rencor, malas palabras, cuando hacemos cosas que simplemente no le agradan a Él o que no te edifican. No todo te edifica, no todo te conviene. Cuando no obedeces, hay muchas formas de que puedes a lo mejor contristar al Espíritu Santo, aunque Él al final no es como un juez tampoco, que está viendo eso que haces está mal, eso está mal. Pero yo creo que el mismo Espíritu te va haciendo sensible para entender qué es lo que a Él le agrada. Y cuando tú amas a una persona, yo como amo a mi esposa, yo sé que le agrada y procuro hacer lo que, no por obligación, pero procuro agradarla. Ella también procura agradarme por amor, no por obligación. Hay cosas que de pronto, pues sí, le molestan de mí y cosas, pero al final, pues siempre está ahí también el Espíritu Santo, ¿verdad? Haciéndonos, perfeccionando. ¿Cómo honrarlo? Vemos el caso de Obed-Edom. Obed-Edom, cuando recibió el arca, que en ese tiempo era la presencia de Dios, hoy no está en un arca, o ahora habita en nosotros, pero por ejemplo, cuando estamos en la casa y tomamos un tiempo con Dios, le estamos honrando, al reconocer y recordar que Él habita en nosotros y que su casa es nuestra casa, que le hemos abierto las puertas de nuestra casa al Espíritu Santo. Cuando no estamos viendo cosas que al final nos contaminan, o escuchando cosas que nos contaminan y nos cargan, cuando no estamos peleando, estamos honrando al Espíritu Santo. Cuando perdonamos, estamos honrando al Espíritu Santo. Cuando le alabamos aquí en la iglesia, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo aquí en la iglesia? En el tiempo de la alabanza y la adoración, cuando no le adoramos, cuando están con los brazos cruzados, las manos en la bolsa, estamos contristando al Espíritu Santo. Y donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él. O sea, el Espíritu Santo sí está, pero muchas veces es contristado por la misma iglesia. Este domingo vamos a hablar un tema muy interesante, bien importante en la prédica acerca de las 7 iglesias, el comportamiento, es como un espejo de la iglesia de hoy, pero no hay que contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo honramos? Cuando nosotros
pues venimos, ¿verdad?, a ofrecer con libertad, levantamos nuestras manos, aplaudimos, danzamos, le glorificamos, pero de corazón. Dice la palabra que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Esa es una forma de honrar. Creo que la coinonía no nada más es estar, tomar un tiempo o cuando vienes aquí a la iglesia, sino es hablarle todos los días, todo el día, todo el tiempo. Preguntarle, eres una persona, a lo mejor, como leíamos anterior, el mundo no lo ve, a lo mejor ni tú lo ves, pero tú lo puedes sentir. Entonces, en la coinonía es hablarle todo el día al Espíritu Santo, preguntarle qué piensas de esto, Exacto. ¿Tú crees que esto es correcto? ¿Cómo debo de responderle a esta persona? ¿Cómo debo de actuar con esta persona? En mi trabajo yo he tenido un medio conflicto ahí con una persona que su espíritu choca mucho con el mío, pero yo hoy precisamente le decía, Espíritu Santo, dime cómo debo de actuar con esta persona, qué debo de hacer, qué debo de decir, porque así es como nosotros lo vamos a honrar a Él, no solamente aquí en la iglesia, o no solamente cuando tomas un tiempo de oración en casa, sino es todo el tiempo, que tu vida se vuelva completamente dependiente del Espíritu Santo, que antes de actuar, antes de hablar, antes de aún de hacer, dile cómo debo de hacerlo, qué debo de hacer, qué debo de hablar, qué debo de decir. Eso es la coinonía con el Espíritu Santo. Se vuelve tu amigo, se vuelve tu consejero, se vuelve el que te guía a toda verdad. Entonces es muy importante que tengamos una verdadera coinonía y que seamos dependientes, conscientemente dependientes de Él, y reconocer que sin Él no podemos hacer nada, no podemos caminar, no podemos hacer nada si Él no está con nosotros. Hazte un dependiente total del Espíritu Santo y te aseguro que a pesar de que vengan las situaciones difíciles, a pesar de que tengas momentos en donde ya no sepas qué hacer, si tú eres dependiente del Espíritu Santo, Él siempre te va a salir a tu ayuda, va a ser tu socorro, va a ser el que te guía, el que te fuiste por otro lado, Él te vuelve a redireccionar. Hazte dependiente del Espíritu Santo. Así es. Hay una frase muy triste, la verdad, por su realidad, pero al mismo tiempo muy reflexiva, que dice: el Espíritu Santo es la persona más descuidada de la iglesia, pero la más necesaria para vivir una vida victoriosa. Y es cierto, una triste realidad muchas veces, que no seamos una iglesia así. Por eso nosotros hablamos, honramos, anhelamos siempre al Espíritu Santo, no solo en tu vida, en todo momento cuando estamos juntos también, en este lugar, en cada habitación, etc. Por último, aunque este video, obviamente, ¿verdad?, está tardando un poquito más, pero queremos que tú seas bendecido, seas edificado, que no te quedes solo con pinceladas, aunque hablar del Espíritu Santo nos podemos una eternidad, o sea, pero queremos concluir con esto: ¿cómo enamorarse del Espíritu Santo? Te preguntarás, ¿y cómo me enamoro del Espíritu Santo? O sea, yo creo en el Espíritu Santo, acepto al Espíritu Santo, Él viene a habitar, ¿verdad?, en mí, pero ¿cómo enamorarme del Espíritu Santo? Porque a veces es como un tema, como una, pues suena así como extraño para alguno, puede ser, pero claro que uno se enamora del Espíritu Santo, además Él está enamorado también, pero yo no sé si puedas compartir un poquito, así en 2 minutos, ¿cómo tú te enamoraste del Espíritu Santo, ¿verdad?, de joven? Bueno, creo que para enamorarte del Espíritu Santo, número 1, tienes que entender que Él es una persona, que puede hablar, que Él puede sentir, Él te puede tocar, Él puede escuchar, es una persona. Y yo quiero decirte que cuando yo tenía 15 años, 16 años, yo viví un episodio muy difícil en mi vida. Mis padres, desde que yo nací, ellos eran pastores y viví una vida muy solitaria, con mucha soledad. Tengo una diferencia de edad con mis hermanos de 5 o 6 años, y en realidad cuando yo estaba, a lo mejor en la primaria, ellos estaban en la secundaria, y bueno, yo viví una vida de mucha soledad, y dentro de esa soledad viví también circunstancias muy difíciles. Y recuerdo que yo no tenía ni siquiera con quién hablar, mis hermanos no estaban, mis padres no estaban, siempre estaba yo sola en la casa.
Y muchas ocasiones en mi tristeza, en mi soledad, yo buscaba a alguien con quien hablar. Y gracias a Dios encontré al Espíritu Santo. A partir de los 6 años yo tuve un encuentro con Él. Y en mi adolescencia, que es el tiempo un poco más difícil, a lo mejor el ser humano busca algo a qué recurrir. Y gracias a Dios yo recurrí al Espíritu Santo. Estando una ocasión en un tiempo tan difícil de mi vida, era una noche, recuerdo, con pensamientos que vinieron a mi vida de suicidio. Metí un cuchillo a mi recámara porque pues, yo pensaba ya cortarme las venas, ¿verdad? Con galleta María. Pensaba cortarme las venas, pero recuerdo que esa ocasión, esa y otras ocasiones, yo siempre entraba a mi recámara, me sentaba en la cama, cruzaba mis piernas y me sentaba y empezaba a hablarle como mi amigo. Y yo le decía, Espíritu Santo, te necesito hoy como mi amigo. Y empezaba a contarle lo que me había pasado en el día. Y yo no se lo contaba así como amadísimo, amadísimo Espíritu Santo que estás en los cielos. No, yo le hablaba como mi amigo. Oye, ¿qué crees que me pasó esto? Y me sentía así, y sucedió aquello. Y empezaba yo a contarle. Y esa ocasión tuve una situación muy, muy difícil. Y recuerdo que solamente me acerqué, me acosté en la cama y empecé a hablarle y le empecé a decir, me siento muy mal, me quiero morir. Y empecé a contarle todo. Y antes de tomar el cuchillo, porque yo había metido un cuchillo en mi recámara, recuerdo que le dije, necesito que me abraces, necesito un abrazo tuyo. Y literal yo me acosté en la cama, me puse así, y literal sentí los brazos del Espíritu Santo haciéndome así. Sentí sus brazos, no fue algo que yo soñé, lo sentí. Y cuando sentí esos brazos empezó a haber en mí un consuelo tal. Y al siguiente día le pedí un favor. Bueno, yo esa noche le dije, me encantaría recibir un ramo de flores. Y al siguiente día yo me fui a mis labores, lo que tenía yo que hacer. Y recuerdo que como a la 1, 2 de la tarde llegó una mujer. Ella había pasado toda la mañana con mi rostro en su cabeza y sentía que ella tenía la necesidad de llevarme un ramo de flores. Llegó como a la 1, 2 de la tarde, donde yo estaba, con un ramo de flores hermoso y me dijo, no puedo seguir el día si no te traigo esto, porque Dios me hizo sentir que te trajera este ramo de flores. Entonces, el Espíritu Santo me llevó mi ramo de flores porque se lo pedí. Pero, ¿sabes? También yo le llevaba flores en mi recámara a él y le decía, esta es para ti, ¿verdad? Sin nada ahí, solamente le... Claro, no es así como la Rosa Guadalupe. No, es algo distinto. Como yo lo amaba tanto, como lo amo tanto, él es mi amigo, él es mi amado. Entonces yo no puedo, por ejemplo, estar aquí en la iglesia sin adorar, sin levantar mis manos, sin gritar, a lo mejor me veo ridícula, pero porque se lo doy a alguien a quien amo y quien ha estado conmigo desde mi niñez. Claro, otro abrazo fue cuando ya lo vivimos juntos, cuando los bebés estaban en terapia intensiva, los gemelos estaban recién nacidos en terapia intensiva, 3 meses. Stephanie, pero eso, un día les vamos a contar el testimonio. Y una noche sentimos, cuando ya no pudimos más, sentimos el abrazo del Espíritu Santo juntos en Mérida. Bueno, busca su mirada en lo cotidiano. Yo creo que esas son las cosas en los pequeños detalles. Cuando tú lo aprecias, lo reconoces, ¿verdad? Ese amor, él es detallista, él te escucha, él te ama, él te anhela. Yo creo que eso lo entiendas. Y nosotros, ¿quiénes somos para no anhelarlo? Es que el amor no nace del deber, el amor nace del deleite. Así cuando es. Tú aprendas a deleitarte en él, cuando tú aprendas que él es tu mejor amigo, cuando tú empieces a experimentar eso, cuando tú le hables a él antes que a nadie más, cuando le cuentes el chisme, cuando le cuentes lo que sucede, yo te aseguro que vas a empezar a conocer una persona maravillosa. Y esto no es para mujeres, no. Por si me están viendo hombres, y eso siempre se los digo a los varones, esto no te hace ni femenino, ni menos varonil, ni débil, al contrario, esto te hace más hombre delante de Dios. Sea agradecido. Yo creo que nosotros reflexionemos cuántas veces nos ha consolado en el silencio, nos ha librado, cuántas veces, verdad, el abogado, él intercede por nosotros.
clama por nosotros. Todas esas cosas hacen que nosotros también lo vayamos enamorándolo, un afecto más profundo, un amor más profundo. Y pues procura siempre tener esos tiempos contigo. Termino con esto. No puedes amar a quien no conoces, pero tampoco puedes conocer a aquella persona a quien no le dedicas tiempo. Dedícale tiempo al Espíritu Santo. Disfruta su presencia en todo momento. Busca la quietud con Él y vas a ver que vas a experimentar momentos que ni siquiera vas a poder explicar. Así es. Y bueno, pues terminamos aquí. Repito, esto no podríamos dejar de hablar porque es un ser eterno, sobrenatural, y podemos hablar mucho más y experiencia. Pero que haya sido de bendición para tu vida. Ahorita lo que Dios ha estado hablando a tu corazón, a tu vida, practícalo, que esto no se quede meramente en teoría, que lo siempre lo lleves a la práctica y que todo dé buen fruto, fruto que permanece, abundante. Y bueno, pues te amamos y bendecimos, como siempre te decimos. Nos vemos el fin de semana y saludos a todos en casa, a toda la familia. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Adiós. Bye.